Bien, con el curso de Historia de México vamos a ver la República hasta la intervención o las intervenciones extranjeras previo a la lucha republicana para la llegada de y la generación de cambios radicales en el gobierno hasta la llegada de Porfirio Díaz, que inició con un gobierno no un gobierno adecuado, hasta que se convirtió en un fue necesario generar una revolución mexicana que le dio nacimiento a un partido político llamado PRI, Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante más de 80 años este país, hasta que llegó Morena con López Obrador después de dos foros electorales para intentar el neodesarrollismo o el nuevo gobierno del cambio verdadero. Bien, el primer presidente republicano posterior a la derrota del sistema imperialista a la mexicana es en Guadalupe Victoria. En 1824 se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se llama así porque tiene sus bases en la Constitución de Estados Unidos. La canción que estamos escuchando de fondo que es una canción que habla de la intervención francesa. En 1833 el gobierno reformista de Valentín Gómez Farías intenta reducir el poder de la iglesia y promueve educación pública. Aquí es muy importante tener en cuenta dos vertientes, dos bien importantes. Primeramente los realistas y los federalistas, y que posteriormente se convierten en los liberales y los conservadores. El gobierno de Valentín Gómez Farías, 100% liberal, entiéndase por liberal o liberales los que quieren el cambio verdadero, los que quieren que la cosa cambie, que la gente tenga mejores ingresos, mejores salarios, que las condiciones de gobernabilidad sean democráticas, que hay libertad de pensamiento, libertad de credo, libertad de religión, que hay libertad de ideas, de expresión, sentando las bases en las ideas de la ilustración de la Revolución Francesa. Los con pocas palabras son los que no quieren cambios, que quieren que todo siga igual, que la iglesia siga teniendo el poder, que los grandes ricos y oligarcas financieros sigan teniendo las grandes masas, las grandes fortunas de capital a manos del sacrificio de la clase obrera. Por ahí en Historia Universal vamos a ver una gran lucha entre capitalismo contra socialismo, pero bueno, Valentín Gómez Farías fue liberal. En 1933 llega a la presidencia de México Santana. Santana gana las elecciones para presidente de México en la lucha con la ayuda de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, pero en algún momento traiciona los ideales liberales e instaura un gobierno federalista dictador y impone sus condiciones. Su gobierno llega a ser tan exagerado que cobra incluso por impuestos el número de ventanas y de puertas que tengas en tu casa, e incluso de animales. Entonces está interesante la historia de Santana, nuestro mejor vendedor, dijera el fallecido recientemente, gran cantautor de este tipo de canciones. En 1835 México enfrenta un gran reto, puesto que al norte de la República Mexicana se cita un conflicto territorial y Texas rebelarse contra el gobierno mexicano y busca anexarse a Estados Unidos de Norteamérica, que al final de cuentas pues pasó. Pero bueno, por la proclamación de la independencia de Texas se dan muchos conflictos, y esto es el pretexto perfecto para que más adelante Estados Unidos busque intervenirnos. En 1836 Ana, al frente del ejército, toma el fuerte del Álamo, pero después es capturado por el ejército tejano al mando de Samuel Houston en la batalla de San Jacinto. Por lo tanto, Santana se vio obligado a firmar los tratados que concedían la independencia a Texas.
Muchos dicen, hay dos versiones, dicen que fue bajo amenaza. Les decía yo, López de Santana, Agustín López de Santana fue un buen gobernante, él fue veracruzano durante un tiempo, pero desgraciadamente después le ganó la corrupción, la ambición, y pues empezó a saquear al pueblo a manos llenas, ¿no? En 1838 México es atacado por primera vez por el ejército francés en la llamada Guerra de los Pasteles. Se llama así porque debido al conflicto armado, al conflicto de intervención extranjera que hay, un maestro hostelero se ve afectado en su pequeño negocio de hostelerías, y algo que era una guerra, bueno, no guerra, algo que era un conflicto de carácter o de rango civil, se aprovechó y se llevó a rango internacional. Por eso se llamó la Guerra de los Pasteles, dice, donde los franceses reclamaban el pago por la destrucción de propiedades francesas, eran unas pastelerías, y México firma la paz para cantidad en aquel tiempo de 600,000 pesos. Es atacado por primera vez por Francia en la llamada Guerra de los Pasteles, donde los franceses reclaman el pago de la destrucción de propiedades francesas. Aquí se da una anexión de Texas a Estados Unidos. En 1845, México, como protesta, rompe las relaciones con Estados Unidos, y esto posteriormente va a sentar las bases para la intervención extranjera. En algún momento México trató de ser intervenido nuevamente por España, por Inglaterra, por Francia y por Estados Unidos. Declara Benito Juárez una moratoria de pagos, debo no niego, pago no tengo. Y bueno, llega alguna Inglaterra con España y con Estados Unidos, claro. Estados Unidos ya antes había intervenido a México y pues se había hecho de gran parte del territorio gracias al Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado también, y la venta de la mesilla, que son dos cosas diferentes. Y bueno, Francia aprovechó la oportunidad de ya tener sitiado el territorio mexicano y decidió intervenirnos. A eso se le conoció como la intervención francesa. En 1846 se desata la guerra contra Estados Unidos, como les va, la cual culminó con la firma del Guadalupe Hidalgo. México reconoce la independencia de los lados de Nuevo México y California, y México pierde 3 partes de su territorio. En 1847 se da la Revolución de Polcos. En 1847, el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra contra los Estados Unidos, con el fuerte de Chapultepec, un combate donde mueren los famosos niños héroes, que fueron 6 niños héroes: Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, etc. Por ese hecho se les dio el nombre de niños héroes. Aquí hay muchas controversias en estos hechos. Muchos dicen que no eran tan niños, que ya eran adolescentes y que realmente estaban en esa situación porque estaban teniendo una fiesta privada con algunas más de dudosa reputación y estaban consumiendo bebidas alcohólicas, y que realmente Juan Esquilla se cayó borracho, por eso apareció envuelto en la bandera. Pero bueno, son versiones de la historia oficial, no oficial. La historia oficial nos dice que pues estos 6 niños héroes lucharon por la no intervención de Estados Unidos hacia fuerzas mexicanas. En 1888 se da el fin de la guerra con Estados Unidos, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y pues aquí se ve como México pierde 3/4 de su territorio. En 1884 Florencio Villarreal promulga el Plan de Ayutla para acabar con la dictadura santanista, convoca un congreso y organiza el país como una república representativa federal con la ayuda de Juan Álvarez, y por eso después Benito Juárez llega a la presidencia. En 1857 se aprueba la nueva Constitución. En México, el 5 de febrero se celebra el día que se promulga la Constitución, que actualmente rige al país, siendo esta la máxima ley. El nombre oficial de nuestra Constitución es el de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es llamada Ley Fundamental o Carta Magna. En 1858 llega a la presidencia Benito Juárez García. La llegada a su presidencia se desata una guerra de reforma entre los liberales y los conservadores, puesto que los liberales querían en México, tal y como hoy con el gobierno de Obrador,
Queremos un cambio radical, un cambio de política, queremos combate a la corrupción, queremos que se dignifique la salud, la educación, la vivienda digna, los programas de alimentación, los programas de apoyo a sectores populares. Queremos que ya no se usen como cotos de poder, queremos que ya no se usen a los indígenas para los intereses de los líderes charros. Queremos una educación de calidad, más que de calidad, de excelencia, y que retome los valores del México antiguo. Y bueno, los conservadores, que en este caso hoy serían los del PAN, los del Movimiento Ciudadano y los del PRD, pues no quieren cambio. Quieren que la iglesia siga conservando sus privilegios, quieren que los grandes ricos sigan siendo condonados impuestos. Algo similar pasó con Benito Juárez en la época de Reforma. Por eso los conservadores trajeron a un gobierno afrancesado con Maximiliano de Habsburgo para que derrocara al gobierno de Benito Juárez. En algún momento Benito Juárez tuvo que estar a salto de mata y tuvo que estar gobernando, corriendo el país prácticamente en una carrera. Y bueno, al final Maximiliano de Habsburgo le salió más liberal que conservador y le salió el tiro por la culata a los conservadores. En 1859 se proclaman las leyes de reforma. Las leyes son muy importantes, son Ley Juárez, Ley Lerdo, la Ley Iglesias, que son leyes vitales en las cuales se separa los intereses del Estado y los intereses de la Iglesia. Se hace un reparto justo de los bienes de la Iglesia, por eso se llama Ley Iglesias. Ley Juárez separa la Iglesia y el Estado, y Ley Lerdo establece el contrato civil o la obligatoriedad del matrimonio civil, ya que antes el matrimonio era reconocido por la Iglesia. El Estado asume su poder, asume su papel como principal administrador del Estado. El gobierno asume su papel como principal administrador del Estado, ¿no? Aquí las podemos ver. Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859. Ley Iglesias, ley del matrimonio civil, ley sobre la libertad de cultos, entre otros. Ley Juárez. 1862 Juárez suspende los pagos de la deuda externa, por lo que los franceses deciden atacar a México a fin de que les pague. En 1862 se da la batalla de Puebla el 5 de mayo en Zacapuaxtla. Los indios Zacapuaxtlas o los indígenas Zacapuaxtlas son los principales protagonistas, ya que con la ayuda de los indígenas Zacapuaxtlas, el gobierno al mando de Ignacio Zaragoza y teniendo como lugarteniente a Porfirio Díaz Mori, logra vencer al ejército que en aquel tiempo se crea uno de los más poderosos del mundo, el ejército francés. En 1884 Maximiliano llega a México por mandato de Napoleón III para instalar el segundo imperio favorable a Francia. Bueno, en algún momento Juárez va a reelegirse y como no se puede ir, une a su amigo compadre Sebastián Lerdo de Tejada, pero el principal detractor que se encuentran es Porfirio Díaz Mori. Con el plan de la Noria se da el desconocimiento de lo que es la reelección de, bueno, el triunfo de Lerdo de Tejada, que se tomó como una reelección de Juárez. Juárez no se pudo reelegir porque pues falleció, ¿no? Entonces, bueno, pero a partir de 1876 será otra etapa importante en la historia de México. Va a dar un vuelco porque Porfirio Díaz llega al poder y asume la presidencia de la República, terminando el poder hasta 1911 debido a un estallido de un movimiento armado llamado Movimiento de la Revolución Mexicana, y durante estos años solo fue interrumpido su poder 2 veces, durante un total de 30 años al frente del poder del país. En 1892, estando Porfirio Díaz como presidente, se construyen más de 20.000 kilómetros de vías férreas el país, y así también se construye la red telegráfica. Sí hubo avances, sí hubo desarrollo tecnológico y industrial en México, pero solamente ha venido para las gentes pudientes, los grandes hacendados, y él operaba con un grupo de investigadores, de especialistas, de burgueses llamados los científicos, ¿no? Entonces los científicos eran los que se ocupaban de las políticas de paz y progreso de Porfirio Díaz. Fue casi 30 años de dictadura, por eso fue necesario un movimiento armado para derrocarlo.